Vamos al capítulo 9 de Juan. Empezamos del versículo 1 al... El que da vista a los ciegos. Podemos titular en este compartimiento, el que da vista a los ciegos. Juan 9, 1 al 12. Señor, permítenos compartir de tu palabra, Señor. Dame gracia para enseñar, Señor, y para aprender lo que enseño, Dios, para vivirlo. Y dale gracia a cada oyente, Señor bendito Dios, para recibir tu palabra, tomar lo bueno, desechar lo malo, Señor, de lo que es predicado, y seguir siendo fieles a tu palabra, Señor. Que cada uno escudriñe las Escrituras, Señor, y camine en ellas constantemente. Te doy gracias por las vidas que se reúnen con nosotros hoy en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. En el estudio anterior, Jesús se presenta como alguien tan más grande que Abraham. Recordemos que Abraham es el padre de la fe y también es el patriarca más fuerte, más sólido para el pueblo judío. Esto obviamente viene a ser un choque para ellos una vez más, pero él dice claramente que aún Abraham se había gozado con su presencia, con la aparición del mismo Dios hecho hombre. Y luego de esto también... al mostrarse que es más grande que Abraham, aunque antes de Abraham él era, otra vez choca con toda la gente que está escuchando. Por otro lado, también algo muy fuerte que dice es algo divino, que él plantea: quien va a ser fiel a su palabra, vivirá para siempre. El que es fiel a su palabra, vivirá para siempre. Y obviamente otra vez choca con toda la gente que está alrededor suyo. El conflicto principal en todo esto que estamos viendo se desenvuelve entre las constantes evidencias de Jesús como el Mesías en contra de aquel rechazo de las personas menos idóneas para rechazarle, porque ahí estaban fariseos, ahí estaban sacerdotes, ahí estaban escribas que conocían las Escrituras también como para confirmar que el mismo Señor que estaba ahí estaba reflejando toda evidencia demostrando que era el Mesías. Entonces, en medio de todo este rechazo y todo esto es que se desenvuelve cada uno de los capítulos que estamos viendo. Vamos a ver entonces el versículo 1, del versículo 1 al versículo 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos por el versículo 1, dice, vamos a ver el versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así como hasta hoy, en ese tiempo también la gente estaba relacionando la enfermedad o la tragedia de alguna persona con su pecado. No sé si les ha pasado algún momento que han sido juzgados ustedes por causa de su enfermedad o su tragedia, y alguien se les ha acercado y les ha dicho: ¿qué has hecho para que estés viviendo esto? Hemos vivido experiencias similares. Seguramente que hay un pecado oculto en ti y por eso estás como estás.
¿Por qué no confiesas tu pecado y eres libre? Si bien el Señor, derramando su ira sobre los pecadores, podría castigarles con enfermedades y con tragedias diferentes y aún quitándoles la vida, no toda enfermedad está relacionada a la ira de Dios, ni toda tragedia está relacionada a la ira de Dios. Podemos tener ejemplo de esto sin negar lo otro. Eliseo es el profeta de Dios que muere de la enfermedad que él tenía, y esto está escrito en la Biblia. Por otro lado, Epafrodito se enferma casi hasta la muerte cuidando al apóstol Pablo en medio de la cárcel, y es enviado por Pablo a Filipo de regreso, y Pablo dice que casi se le muere. Seguramente Pablo oró para que él sea sanado y Dios no le sanó, porque Pablo no era el poderoso sanador, sino su Dios. Y así como Pablo oró por Tíquico y resucitó, cuando oró por Epafrodito, el Señor no le sanó, entonces tuvo que enviarle a Filipo para que sea cuidado. Por otro lado, otro caso muy cercano al apóstol Pablo es Timoteo. Timoteo sufre dolores de estómago, problemas estomacales, y Pablo le recomienda que tome vino por causa de su problema. Seguramente hay más que uno que dice: Señor, aconséjame eso, por favor. Luego de esto, vemos nosotros que posiblemente Pablo también sufre problemas de ceguera. Y él dice: con letras grandes os escribo, y ustedes hubieran sido capaces de darme sus ojos, si hubieran podido. En medio de todo esto, vemos entonces que hombres de Dios, fieles al Señor, aún viven tragedias. Y peor sería el ejemplo de Job, donde Job no hace nada malo, es un hombre fiel a Dios, y es probado por el mismo Satanás con permiso de Dios, y pierde todo y está enfermo, y aún de una manera espantosa. ¿Qué podríamos decir del ejemplo que el Señor Jesús da del rico y el mendigo Lázaro? El hombre rico que tenía a este mendigo, que los perros lamían sus heridas a causa de la pena que les daba a ellos. Y este es el creyente que el Señor Jesús dice que es subido al seno de Abraham, mientras tanto que el rico está en el infierno. Algunos recuerdan esta historia. Entonces no podemos nosotros relacionar inmediatamente la enfermedad o la tragedia al pecado de alguien. Debemos ser muy conscientes que puede ser que sí sea así, pero no podemos estar adivinando qué es lo que el Señor está haciendo. Más bien deberíamos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. ¿Cuántos dicen amén? Si lloramos con los que lloran, entonces podremos llevarle consuelo al que sufre, sea cual sea su situación, cual sea el propósito de lo que está viviendo o aún la razón principal. Pero si nosotros le consolamos, si nosotros estamos cerca de esta persona, podríamos llevarle al conocimiento de Cristo, y aun si es pecado lo que le tiene así, también podría ser perdonado si nosotros le amamos en verdad y estamos cerca suyo. ¿Cuántos dicen amén? Es tan importante que nosotros rompamos el esquema que había por siempre. Vemos nosotros que ellos están diciéndole al Señor: ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Por eso está ciego de nacimiento. Sin embargo, el Señor responde. Veamos el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. El Señor iba a glorificarse en esta situación dándole sanidad. Dios puede glorificarse de otras maneras. El Señor podría conseguir para nosotros, en medio de nuestra enfermedad, nuestro dolor o la enfermedad de un ser amado, podría el Señor proveer lo que necesitamos. Me pasó cuando llegué a un seminario en Estados Unidos y me preguntaron, como a todos los pastores, cuál era el problema principal que teníamos. Y cada uno compartió su carga. Y cuando yo hablé sobre la situación de mi hijo mayor, entonces ellos entendieron mis necesidades y les expliqué que había una silla postural que era tan cara que no había forma de conseguirla y que él necesitaba. A los 3 meses de haber vuelto del seminario, estaba la silla postural en La Paz para poder ser usada por mi hijo. Entonces Dios no le sanó, pero Dios proveyó lo que él necesitaba hasta el día de su muerte. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos
a ver la gloria del Señor en medio de nuestros problemas. Porque si solamente nosotros queremos ver la sanidad, y seguro que lo queremos, y no vamos a ver la mano del Señor, vamos a ser personas como aquellos que creen que Dios les debe algo. ¿Por qué Dios tendría que sanar a este hombre ciego? ¿Por qué Dios tendría que sanar a mi hijo? ¿Por qué Dios tendría que sanarme a mí? ¿Cuál es el motivo por el que el Señor debería hacer esto? Estoy al día en mis diezmos, trabajo para el Señor tanto tiempo, tantos años, le he entregado toda mi vida. No le hace al Señor mi deudor. Y aunque hubiera dado mi vida entera para ser quemada, como dice Corintios, tampoco podría yo merecer algo de parte del Señor. El Señor no es deudor de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo contrario, nosotros al entender el Evangelio, entonces ya no vivimos con un Dios que es el instrumento para que consigamos nuestras codicias y nuestros sueños y aún las cosas buenas que queremos. El Señor, cuando se revela nuestra vida a través del Evangelio y nosotros en verdad le conocemos, ahí sí sabemos que la gloria es para Él constantemente y que nuestra vida es para Él. Entonces, si vivimos para Él, entonces hemos encontrado la razón de nuestra creación, la razón de por qué estamos vivos. Mientras tanto que no entendamos el Evangelio y Él no sea el centro y nosotros sigamos siendo en medio de nuestra religión el centro y Dios simplemente aquel que puede proveer lo que nosotros codiciamos, entonces no es Dios y tampoco es el Evangelio. Claro que el Señor puede sanar y sana. ¿Cuántas veces podríamos contar de los milagros que el Señor ha hecho en sanidad? Claro que sí. Dios también puede hacer tantas maravillas que de repente la provisión de Dios va en extremo, mucho más allá de lo que necesitamos. ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces en medio de la prueba hemos sido llamados por Dios al arrepentimiento? Porque posiblemente si no somos probados, no somos quebrantados. Y cuando no hay quebrantamiento, entonces difícilmente hay conversión, porque el soberbio sigue siendo rechazado por Dios y el humilde muchas veces es humilde porque ha sido quebrantado. Porque en el corazón del hombre no hay humildad natural. Todos somos soberbios. Hay aquellos que son soberbios aún en su pobreza, en su enfermedad, y siguen blasfemando el nombre de Cristo, aún rechazando a los que quieren amarles o ayudarles. La regla general es que hay orgullo y soberbia en nosotros, aunque no tengamos ningún motivo. Pero cuando somos quebrantados, entonces somos humillados. Cuando el humilde se acerca al Señor, es recibido por Él. Así que no solamente la enfermedad, la tragedia, el problema, tiene que ser visto como cosa del diablo, ni tampoco como consecuencia de la ira de Dios sobre nosotros, sino que también puede ser que el Señor nos esté llamando al arrepentimiento, a la conversión, a la consagración. Un hermano me dijo hace unos días: pastor, yo sé que lo que Dios me está dando es mucho más allá de lo que he soñado, pero estoy orando más que nunca antes. Estoy cerca del Señor y dependiendo y dándole la gloria todo el tiempo, porque sé que si no valoro lo que el Señor me está dando y no lo cuido, entonces me será quitado. Y quiero realmente disfrutar de lo que Dios me dio. Eso es un tema de sabiduría. Sabe que lo que ha recibido viene de gracia, pero quiere que el Señor no se lo quite por causa de su juicio. En el versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La profecía mesiánica decía que Él venía a dar vista a los ciegos. En Isaías dice con claridad que Él es aquel que trae vista a los ciegos, parte de los milagros que el Mesías tiene que hacer. Y así también se presenta una vez más como la luz de este mundo. Él estaba frente a un problema donde había un hombre ciego, imposibilitado de tantas cosas simplemente por no ver. Y Él está hablando del ser la luz del mundo. No está burlándose de la situación de aquel que está sufriendo, sino que Él sabe lo que va a hacer. Él sabe que le va a dar vista. Pero por otro lado sabe que hay ciegos alrededor suyo que son más ciegos que Él.
No sé si alguna vez han escuchado alguna historia similar a esta, pero algunas personas, cuando hemos ido a visitar la cárcel para ministrar la palabra del Señor, hemos encontrado gente más libre dentro de la cárcel después de conocer a Cristo que los que están afuera. Verdadera libertad, verdadera libertad. Les conté alguna vez que uno de estos presos me dijo, después de que yo le ofrecí orar por él para que el Señor haga justicia y él salga pronto de la cárcel, y me dijo: pastor, no ore así, porque todavía no estoy listo para volver al mundo. Recién me he convertido, recién me he consagrado al Señor. El caso de este hombre era tal que hasta el hombre que lo metió preso sabía que era inocente. Y poco tiempo después, siendo amigos, él estaba procurando su salida de la cárcel. Aquel que lo había metido le visitaba y procuraba su salida. Y el hombre decía: pastor, si no hubiera llegado aquí injustamente, nunca hubiera conocido a Jesús. Y ahora que le estoy conociendo, ahora que recién me estoy aferrando a él, pastor, no ore para que salga ahora. Creo que necesito un tiempo más de conocerle, porque aquí oro todos los días, aprendo la palabra todos los días, todo el tiempo estoy aferrado a Dios. Cuando yo salí de esa conversación dije: aquí hay hombres más libres que los que estamos afuera. Y eso es lo que sucedía en este caso. Había un hombre que no podía ver desde nacimiento, pero alrededor de ello estaban ahí personas que estaban tan ciegos y más ciegos que él, y no podían ver que era la luz del mundo. No podían reconocer a Jesús como el Mesías verdadero. En versículos 6 y 7 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Podría tener relación esta escena con la creación? El Señor en la Escritura nos permite ver que Él nos hizo del barro. Y aquí el Señor toma barro para darle a aquel que nunca tuvo vista, aquel que jamás tuvo vista. Hace algo, un milagro tan creativo como el principio de la creación. Toma barro y unta en sus ojos. La saliva era algo que se utilizaba para el tratamiento de la vista en esa época, seguramente de alguna forma como lubricante o algo así. No sé cuál es la manera, pero en ese entonces se utilizaba la saliva, pero jamás podía la saliva dar vista a los ciegos. Pero ahí estaba el Mesías, así como el creador de todo. La Escritura dice que en Él fueron creadas las cosas, todas las cosas, y para Él fueron creadas. Y ahí está el creador tocando una vez más con barro el universo entero para que algo viva. Y ahí nosotros podemos tener el gozo, la alegría de saber que aquel que no veía ahora ve. Podríamos preguntarnos si nosotros somos esos necesitados, que aún teniendo ojos no podemos ver. Una hermana muy amada por muchos de nosotros dio testimonio en una reunión de matrimonios, y sé que puedo decirlo, algunos van a darse cuenta de quién hablo y otros no, pero dijo algo muy importante. Dijo: el Señor tuvo que quitarme la vista para que yo pueda ver el valor que tiene mi marido. Qué cosa más dura, qué cosa más triste. Cuando perdí la vista, recién pude ver el valor de mi marido. ¿Se pueden dar cuenta que Dios pueda permitir en nosotros que podamos sufrir tanto para recién valorar lo que tenemos? Hay un dicho muy conocido que es: el que pierde algo recién lo valora. El que pierde recién valora. Y no debe ser así entre nosotros. Cada uno de nosotros debería estar dando gloria al Señor todos los días, dando gracias a Dios todos los días por cada cosa aún que tenemos. Y en medio de cada prueba deberíamos seguirle dando gracias al Señor, diciéndole: Señor, gracias por estas pruebas, porque seguramente van a provocar en mí más del carácter de Cristo. Aquel que no es probado, no es quebrantado. Aquel que no es quebrantado, no es humilde delante del Señor.
Y por otro lado, solo Dios está bendiciendo al humilde. ¿Y cómo podemos nosotros recibir humildad si somos cada uno de nosotros soberbios en nuestra necedad? A través de la prueba es posible. A través de la prueba es posible. Más de uno de ustedes ha podido venir a mí en consejería y decirme, pastor, estoy viviendo todo esto, y han salido después de la prueba mucho más aferrados al Señor, mucho más consagrados al Señor, y aún corrigiendo temas doctrinales tan heréticos, tan profundamente heréticos. ¿Por qué? Porque a alguien le prometieron que Dios le iba a sanar a través de sus ofrendas. A alguien le prometieron que iba a prosperar si seguía ofrendando con una ofrenda especial. Y cuando aún le dijeron que iba a sanar su ser querido si hacía una ofrenda especial o algo por el estilo, y no lo consiguió, entonces a punto de dejar al Señor llegó a una sana doctrina. Y al escuchar el Evangelio, quebrantados, quebrantadas por lo que estaban viviendo, por la mentira, por el engaño, por la estafa, pudieron venir a Cristo y decirle, Señor, gracias, porque en medio de esto ahora sí te he encontrado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 al versículo 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El Señor no hizo campaña de sanidad y milagros como acostumbran los herejes. El Señor no estaba dispuesto a hacer una oferta para todos, porque el Señor sí sabe lo que Él hace y con quién lo hace. El Señor puede sanar a unos y no sanar a otros, prosperar a unos y no a otros, sacarlos de diferentes circunstancias a unos y no a otros. Y el Señor, que es Padre de cada uno, de aquellos que realmente se han convertido a Él, Él sabe qué hacer con cada hijo. Yo no puedo repartir a cada hijo de esa manera. Hay quienes necesitan más disciplina, hay quienes necesitan más consejo, más tiempo, y el Señor trabaja de esa manera, de una forma distinta. Por lo tanto, no podemos organizar campaña de sanidad y milagros ofreciéndole a la gente que Dios le va a sanar sin cruzar la herejía. Aquí el Señor elige a con quien va a glorificarse o en quien va a glorificarse. Pero algo maravilloso dentro de esto es que mientras que algunos, como los 9 de los 10 leprosos que el Señor sanó y que no le dieron gloria al Señor, ni gratitud ni reconocimiento, aquí sucede algo diferente. Y es Jesús reconocido como el autor de su sanidad, y Él le da toda la gloria. ¿Dónde está tu corazón cuando hay victoria? ¿Dónde está tu corazón cuando te das cuenta que lo has hecho bien? ¿Dónde está el Señor en tus triunfos? Cada vez que has podido encontrar de alguna manera el éxito y has podido disfrutar de Él, ¿dónde estaba el Señor? Es tan triste, pero algunos tienen la costumbre de que cuando las cosas van mal es culpa de Dios. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Como si alguna vez mereceríamos algo de parte de Dios. Y cuando las cosas van bien y hay éxito, entonces dicen, esto es fruto del trabajo de mis lomos. Esto es tema de mi formación, de mi capacidad, de mis dones. Mientras tanto que se aplauden en sus éxitos cada uno, el Señor, que debe recibir la gloria, está siendo ofendido. Porque ¿cómo puede el hombre disfrutar de alguna gloria sin reconocer al Señor?
aquel que puede permitir todas las cosas, aquel que tiene control de todo y de repente a alguien le permite algo de disfrutar en realidad de bien. Me gustó mucho como un médico, entrando en una operación, le dijo a la paciente antes de sedarla, le dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí hemos llegado y está con los mejores médicos que hemos podido conseguir. Vamos a hacer todo lo posible para que usted salga bien. Pero nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. Pero todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre reconoció y le dio gloria al Señor en un momento donde Jesús era perseguido y que aún querían matarle, como hemos visto en los capítulos anteriores. Este hombre está reconociendo a Jesús aún peligrando su vida, como vamos a ver adelante. Él está diciendo, Jesús es el Señor en el tiempo que Jesús era perseguido, era rechazado. Y tuvo el valor suficiente para decir, Él es el Señor. Puedo preguntarte hoy día, si el Señor ya ha abierto tus ojos y te ha dado luz para ver, ¿hay valor en ti para presentar a Cristo delante de los demás, delante de los hombres? Una persona me dijo, pastor, usted va a ver que con el tiempo la gente que está trabajando conmigo va a empezar a preguntarme por qué soy tan diferente. Y cuando me pregunten por qué soy tan diferente, le voy a decir que es por causa de Cristo. Qué triste. Qué triste que el Señor nos salve, nos abra los ojos, nos dé luz aún para que podamos ver, conozcamos de Él, tengamos salvación, tengamos la solución para el problema de este mundo y el mundo esté alrededor de nosotros y nosotros estemos esperando el día que se den cuenta que somos diferentes para predicarles de Cristo. El apóstol Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación. Si el Señor ha abierto tus ojos, si el Señor te ha dado luz, si el Señor te ha dado salvación, entonces tú eres llamado como este hombre ciego para darle gloria a Él y predicar de Él. El resultado de lo que reconoció este hombre de la obra del Señor fue que los demás preguntaron, ¿dónde está Él? Ellos tuvieron deseo de conocer a aquel que le había sanado. Y de esa manera, entonces, de alguna forma, aún estaba llevando algunas vidas para que puedan también buscar de Él. Podían buscar por la razón equivocada, yo también quiero ser sano. Podían buscarle por lo que sea, pero el Señor había sido predicado respecto a la sanidad de este hombre. Es importante que veamos nuestra vida y veamos quiénes a nuestro alrededor hoy día han escuchado de Cristo y pueden acercarse a Él. Que tu vida y mi vida, que ha recibido luz de aquel que es la luz de este mundo, sea instrumento para predicar de Él y darle gloria. Ponte de pie.